quiero introducir a los panelistas y luego darle la palabra a Domingo, que hará algunos comentarios, y luego a Dominic, que será la coordinadora del panel. Somos panelistas como Linda Collins, está en el Centro de Legislación Ambiental y Sostenibilidad en la Universidad de Ottawa. Dominic Herviel es profesor asociado en la Universidad Nacional de Diego Portales. Luc Laversin es el presidente del Tribunal Constitucional de Bélgica y también es el Foro de Jueces de la Unión Europea para el Ambiente y profesor emérito de la Universidad en Bélgica, Lovingo Lovera, quienes mencioné, el profesor asociado de la Dirección Pública, y Diego Portales, y Jimmy Main, profesor distinguido en la Universidad de Weiner, en la Escuela de Delaware de Leyes y fundador del el Instituto de Derechos Ambientales Globales en Weiner también. Con estas palabras le doy la palabra a ti, Domingo. Gracias, Ken. Simplemente quiero hacer una bienvenida sobre el programa de Derecho Público y de Política Ambiental de la Universidad Diego Portales. Y también agradecer al Consejo Canadiense para las Américas. Ha sido una asociación fabulosa con ellos hice mi PhD en Canadá. En Canadá tengo una hija canadiense. Ha sido realmente sorprendente. Estamos volviendo a tocar base con Canadá a través de esta serie. Tal vez, como dice Ken, hay que reunir campos internacionales en este campo y pedirles sus impresiones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sé yo? Si encuentran las provisiones que contienen la Constitución propuesta, y la idea de tenerles a ustedes o pedirles que comenten es tener una perspectiva nueva y exterior de esta idea, porque estamos aquí metidos en un acalorado debate político sobre esta constitución. Quiero decirle a James, Luke y Glinda por estar con nosotros, y sin más que decirle, la dejo con la profesora Dominique Hervé, quien va a moderar este panel. Gracias, muchas gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación a Ken, a Domingo y al Consejo Canadiense. Me siento honrada de compartir este panel con nuestros copanelistas, y la idea de este panel será la siguiente. Yo voy a hacer una pequeña presentación o introducción de la propuesta de la Constitución sobre las normas ambientales y de protección natural. Voy a dar la presentación en español. Si necesitan escuchar en inglés, pueden cambiar al canal de la traducción al inglés. Después de eso, después de mi breve introducción, voy a dar la palabra a los panelistas en el siguiente orden. Primero a James, luego a Luke y finalmente a Linda. Y ellos van a tener como 10 o 12 minutos para comentar sobre los asuntos que les parezcan importantes destacar en este texto de la propuesta de la Constitución nueva. Luego tendremos un tiempo para preguntas y para una segunda ronda de comentarios de nuestros panelistas. De modo que sin más que decir, voy a pasar a la introducción del texto.
Luego de esta breve presentación voy a cambiar al inglés y voy a dar la palabra a James May. Gracias, Dominique, y gracias por esa visión global. Lo que parece ser una constitución de transformación en una época de transición en Chile y en Sudamérica, en todo el mundo. Es un honor estar aquí como parte de esta conversación. Mi tarea es hablar sobre algunas provisiones de la constitución propuesta, sobre el derecho a un entorno saludable, derechos de la naturaleza y derechos de la naturaleza justa. Quiero agradecer a Ken Franklin y al Consejo Canadiense para las Américas nuevamente por la oportunidad, y es un gran placer estar en este panel con Linda también. ¿Saben lo que está pasando hasta el final del mes? En las Naciones Unidas, la Asamblea General va a analizar si reconocer el derecho a un ambiente saludable. Eso será en seguimiento a el hecho de los derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas. Esto es parte de un movimiento global para reconocer el derecho a un entorno saludable, por ejemplo, como lo dijo Linda en su maravilloso libro sobre el constitucionalismo ecológico. Entonces, la Constitución, en este borrador, por lo menos a mi modo de ver, quiero ver lo que dicen, lo que Linda, sería lo último en el arte, en constitucionalismo ambiental. Voy a comenzar con la primera provisión en la que me concentro, que es la provisión 104. La leo. Todo el mundo tiene el derecho a un entorno balanceado, sano y en Chile se uniría a países de todo el mundo que reconocen ese derecho. Entonces, en primer lugar, quiero contarles un poco sobre cómo ha evolucionado y la diferencia que ha implicado. La idea de los derechos humanos no es nada nuevo. Eso data de hace miles de años en prácticamente todas las culturas, continentes y sistemas constitucionales. Pero a nivel internacional, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos no menciona el medio ambiente en el 48, y muy pocos acuerdos internacionales han dicho nada sobre el entorno y los derechos naturales. Los derechos culturales y sociales tampoco mencionan el medio ambiente, pero eso no significa que no haya mucho, no se haya pensado mucho al tema de esto que es parte de esta constelación, de la constelación de los derechos humanos reconocidos en el mundo entero. La idea de que derechos humanos ambientales comenzó realmente en Estados Unidos con la propuesta de una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos para reconocer el derecho a un ambiente decente. Eso fue en 1968. Y luego la primera constitución en reconocerlo fue el estado de Illinois, que reconoció el derecho de todo el mundo a un ambiente saludable. Al año siguiente en Pensilvania, en Montana, pocos años después en Hawaii, Massachusetts, y recientemente en el estado de Nueva York, que el año pasado nada más modificó su constitución, como lo está haciendo Chile, muy parecido, con un lenguaje muy parecido, para garantizar un entorno saludable y derecho al agua. En ese contexto, Chile no está solo. Lo que vemos en todo el mundo es el nivel en que se ha eh, agarrado esta idea. Hay como 80 países que garantizan el derecho a un entorno saludable. Esos son constituciones fundadoras, y más de la mitad de esas son garantizados como derechos fundamentales, como la de Hawái. Pero eso no es todo. En otros países, los tribunales han interpretado lo que se llaman derechos de primer orden, de primera generación, como que incluyen el derecho a un ambiente sano, el derecho a la vida, a la dignidad, a la salud. Eso lo vemos en casos, por ejemplo, de Bangladesh y Pakistán, en la India y en otros lugares. Esos casos, esos tribunales han encontrado un derecho implícito a un derecho saludable. La mayoría de los países del mundo, de manera implícita o expresa,
reconocen el derecho constitucional a un derecho más saludable. Pero eso también, esos países son partes de acuerdos regionales que reconocen el derecho también, bien sea eh, el de Aarhus o el acuerdo de Escazú, que en sus provisiones preambulares, en el artículo 1 de ese acuerdo, reconocen el derecho. Además, tenemos acuerdos regionales sobre los derechos humanos y 4 de ellos reconocen el derecho a un ambiente sano, eh, empezado con los derechos humanos, el Acuerdo de Asia, la Carta Árabe y otros. Según las Naciones Unidas, como 150, más de 50 países reconocen el derecho a un entorno saludable. Entonces Chile no está solo en ese aspecto, en esta provisión, la 104, que encapsularía esa idea. Eh, Otras provisiones de la Constitución propuesta de Chile también eh, reflejan el constitucionalismo ambiental como en otras constituciones del mundo. Hay como 36 países que reconocen la sostenibilidad, más o menos el mismo número garantizan los derechos a la información, participación y acceso a la justicia en aspectos ambientales, tal vez otros 120, según sus cuentas, imponen deberes recíprocos de proteger el ambiente, de manera que esta Constitución Ambiental y Ecológica en Chile, que tienen en mente el Chile, sería un reflejo y estaría avanzada de las constituciones ambientales en todo el mundo. Se preguntarán qué impactan, qué diferencia hacen. Todavía sigue siendo un muy nuevo. Internacionalmente no se reconoció hasta la Declaración de Estocolmo en el 72, que acaba de celebrar su 50º aniversario. Y su incorporación constitucional comenzó en Yugoslavia supuestamente, pero la constitución de más larga data es de Portugal. Y en ese tiempo, a medida que los países han reconocido el derecho, la jurisprudencia toma el tiempo para desarrollarse, pero según mis cuentas, de los 84 países que tienen un derecho expreso, ha habido 8 decisiones, como un 85, como una por constitucional y más de 8 casos de la Corte Suprema al año. Lo que quiero decir es que todavía hay mucho potencial para los derechos ambientales, para que marquen una diferencia en la jurisprudencia. Comenzamos a ver ya ejemplos de esto, incluyendo Argentina, en el caso de Beatriz Mendoza, en las Filipinas por menores oposa y en con el Township eh, contra el estado de Pensilvania. Vemos que estas provisiones se pueden y sí marcan una diferencia en la vida de las personas comunes y corrientes. Entonces, eso es un poco sobre esa provisión, la 104. La 103 es también una provisión singular, muy singular, que garantiza el derecho de la naturaleza. Y las voy a leer. La 103 dice que la naturaleza tiene el derecho de que la respeten. Es la 103.01. La 103.2 dice que el Estado debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza. Se preguntarán, qué tan singular es eso? Es mucho más singular que los derechos ambientales que acabamos de mencionar en la 104. De hecho, Ecuador es la única, o sería la única otra, el único país que tiene un derecho constitucional eh, a la naturaleza en su constitución de Pachamama. Algunos lo tienen legislativamente, pero en Bolivia. Eh, mm, Algunos países lo han reconocido, los derechos de la naturaleza, por jurisprudencia, interpretando otras provisiones, como el derecho a la vida, garantizar los derechos de la naturaleza. Vemos ejemplos de eso en los tribunales de la India y en Colombia, y a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Algunos países han garantizado los derechos de la naturaleza y han nombrado eh, protectores para proteger a la naturaleza. Nueva Zelanda, por ejemplo. Sería la prohibición chilena sería pionera
en el reconocimiento y el avance de los derechos de la naturaleza. También lo vemos como un reflejo, por lo que valga, de ordenanzas y algunas leyes estatales en Estados Unidos que han reconocido los derechos de la naturaleza. Hay muy poca casuística sobre los derechos de la naturaleza, por lo menos en Estados Unidos no ha tenido mucho éxito en los tribunales, pero lo vemos avances en la protección de los derechos de la naturaleza en los tribunales del Ecuador. Entonces, la tercera provisión a la que voy a hacer referencia en el tiempo que me queda es también algo singular y es la 108, que dice que el Estado debe garantizar el acceso a la justicia ambiental. Entonces, la justicia ambiental representa la idea de que la gente se la debe tratar con justicia, con dignidad en el contexto ambiental. Y típicamente no es un derecho constitucional, pero esta provisión en la Constitución chilena sería una transformación por reconocer el acceso a la justicia ambiental, que sea un tratamiento equitativo, justo, y para impactar los derechos ambientales de las personas vulnerables en Chile y en todo el planeta. Esto sería una provisión bastante inusual y el mundo va a estar atento a lo que está haciendo Chile con eso. También se refleja en otras constituciones. Como les decía antes, hay como 3 docenas de constituciones que constitucionalmente reconocen los derechos a la participación, a la información y al acceso a la justicia sobre asuntos ambientales. De manera que la constitución chilena es una incorporación de esto, así como los de acuerdos de Escazú y de Autos. Esa es una breve recapitulación de la constitución, esas 3 provisiones de la Constitución chilena que serían pioneras y serían poderosas y reflejarían eh, la aceptación de la comunidad internacional sobre los derechos ambientales e impactarían las vidas de las personas ordinarias en Chile y en otros lugares que serían inspiración para los derechos o los entusiastas de los derechos ambientales. Gracias por darles la oportunidad de estos comentarios y espero pues sus comentarios. Gracias, Jimmy, por tus inspiradoras palabras. Voy a dar la palabra a Luke para sus comentarios. Muchas gracias por la invitación para reflexionar sobre un texto que descubrí hace un par de días, 3 días. Lo que impacta sobre esto para esta nueva Constitución de Chile es que comparado con la mayoría de las constituciones, hay un gran número de provisiones sobre la protección del medio ambiente. La mayor parte del tiempo, las constituciones se limitan a 1 o 2 artículos o incluso 1 o 2 frases dedicadas al ambiente. Por ejemplo, en mi propio país tiene dice algo sobre el desarrollo sostenible y tenemos otro de los derechos sociales, culturales y ambientales. Y uno de los derechos que se mencionan allí es el derecho a la protección de un entorno saludable. Yo creo que la Constitución actual de Chile, tenemos el derecho a la vida y al ambiente libre de contaminación y dice que el deber del Estado vigilar la protección de estos derechos y la preservación de la naturaleza y reconoce que la ley puede establecer restricciones y el ejercer diferentes derechos y libertades para proteger el ambiente. En el borrador de la nueva Constitución tenemos más de 40 artículos referentes a diferentes aspectos de la protección ambiental y esas previsiones son de diferentes naturalezas en términos de su alcance. A veces es de todo el ambiente, a veces solamente la naturaleza, aire limpio, ciertas partes, las playas. La naturaleza legal también es diferente. Tenemos derechos sustantivos, tenemos derechos procedimentales, tenemos derechos individuales y colectivos, derechos públicos y
derechos y también competencias. El grado de detalle también es grande. Si se adopta, será sin duda la constitución más avanzada en términos de la protección ambiental en todo el mundo. Eh, Obviamente puedo cuestionar la opción de uh, dar tantísimo detalle en la constitución, pero tal vez tenemos relativizar el hecho de que eh, buscando ejemplos en la Unión Europea, eso es el principio de la primacía de la ley, de la ley europea, estableció el precedente por encima de las leyes de los miembros de los Estados miembros, incluyendo las constituciones nacionales. Esto significa que las leyes secundarias y las directrices, incluyendo los del área ambiental, tienen precedencia sobre la ley doméstica, incluyendo las constituciones nacionales. Entonces, sabemos que la ley ambiental de la Unión Europea es extensa y a veces muy detallada. Sin embargo, la jerarquía de las normas tiene más primacía que las constituciones domésticas. Entonces, como tal, yo creo que una constitución que establece mucho detalle en este asunto no es un problema. Eh, Como la constitución es más difícil de modificar que un acto de parlamento, hay que cerciorarse de que las provisiones propuestas por su naturaleza sean permanentes y no se espera que se van eh, mm, fáciles de cambiar periódicamente. Pero lo primero que yo pienso es que eso es así. Yo diría y referir a algunos artículos. El artículo 78, 80 y 106. Entonces, entendí que en Chile, durante mucho tiempo, el derecho a la propiedad individual se ha considerado como el derecho constitucional más poderoso y luego hay que equilibrarlo con la protección ambiental, los derechos y deberes. Y el saldo de ese balance podría ser negativo para el ambiente. En ese aspecto, yo creo que la propuesta de los 78 podría ser muy importante, ya que se refiere específicamente a la situación específica de bienes comunes y el artículo 134 regula en más detalle el comercio natural. De igual importancia la referencia en el párrafo 2 sobre la función ecológica de la propiedad. Y esta se espera que asegure que cuando los derechos de la propiedad chocan con los de protección ambiental, se puede lograr un mejor equilibrio. Y lo mismo se aplica al artículo 80, es que ejerce libertad de desarrollar actividades económicas que debe ser compatible con los demás derechos constitucionales y la protección de la naturaleza. Y el artículo 106 es una prohibición general que establece en el mismo sentido que la ley puede establecer restricciones para el ejercicio de determinados derechos para proteger el medio ambiente y la naturaleza. Yo quisiera pasar ya James habló sobre el artículo 108 y 119, al artículo 148 a 150 sobre el defensor de la naturaleza con personalidad jurídica y sus propios activos y tendrá a su disposición la promoción y la protección de los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales garantizados por la Constitución y por tratados internacionales vinculantes contra actos o omisiones que vayan en contra de la administración del Estado o entidades privadas. El defensor de la naturaleza tiene tres competencias, incluyendo procesar y seguir las quejas y violaciones de los derechos ambientales y ejerce los
acciones legales y constitucionales cuando se violan los derechos ambientales y naturales, y promover la capacitación y educación en temas de derechos naturales y ambientales. También el defensor de la naturaleza será el que supervisa ese ombudsman y será parte de la Cámara de Diputados y la mayoría de los miembros de los miembros elegidos. Estos 3 candidatos preparados por organizaciones ambientales de la sociedad civil de una manera que será determinada por la ley. Las competencias parecen ser inspirados en el protector del ombudsman de Hungría, con un registro un historial bastante positivo. El gobierno de Orbán ha sido un poco pasado al viceprotector. Entonces tiene menos competencias. Yo creo que este protector de la naturaleza puede ser un acto crucial de cumplimiento obligatorio de los derechos ambientales de Chile. Hablemos ahora del artículo 333 y me alegra mucho ver que el sistema de los tribunales ambientales ya se ha confirmado en ese artículo. Creo que en estos tribunales ambientales, en una u otra forma, se requieren para hacer cumplir las leyes ambientales, porque la imposición efectiva de las leyes se necesitan. Y en ese respecto me refiero a las guías de la UNED de 2021, a los cuales hemos contribuido un poquito a la Universidad de Gantz, como en lo que se refiere a los desarrollos de África y Europa. Me alegra también ver en el artículo 154 sobre el acceso a la información y participación pública en asuntos ambientales, que Europa está principalmente regulado en base a la Convención de Aarhus, que también está en la ley de la Unión Europea, y eso ha inspirado a los acuerdos regionales al acceso a la información en asuntos ambientales y protección de la naturaleza en América Latina y el Caribe. El acuerdo de Escazú, al cual de Chile que ha sido recientemente se ha vinculado a eso. Si no mal no recuerdo, hace un mes se vinculó. Esos son mis comentarios iniciales sobre el borrador de la convención, de una primera lectura de las provisiones relevantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luke, por tus palabras. Muy interesante escuchar lo que opinas sobre estas provisiones. Ahora quiero dar la palabra a Linda para sus palabras. Gracias, Dominique. Realmente es un honor estar aquí. Quiero de inmediato expresar mis agradecimientos a nuestros colegas de Chile. Esto es una contribución monumental al constitucionalismo ambiental en todo el mundo. Estoy totalmente de acuerdo con mis colegas panelistas en que esta es la marca máxima de la creación de una constitución verdaderamente ecológica. Mi libro, yo estaba haciendo un tour mundial sobre provisiones ecológicas en constituciones de toda la historia, y me imaginaba que sería una constitución verdaderamente letrada y óptima. Y esta es. Este borrador realmente entiende y refleja nuestra posición como seres humanos en el mundo natural. Entiende y refleja las realidades de que todas las empresas gubernamentales dependen 100% de
un entorno natural viable y próspero. Por primera vez en la historia humana, tal vez con la excepción de la Constitución de Ecuador, estamos viendo una constitución que realmente, si se pone en práctica, tendría la posibilidad de crear sostenibilidad. Obviamente necesitamos cooperación internacional para lograr esta meta, pero esta clase de constituciones, iniciativas constitucionales pioneras realmente fomentan la, las provisiones ecológicas en las constituciones de todo el mundo. Es un placer y ser inclusive parte de esta conversación. Nuevamente, muchas gracias a nuestros colegas en Chile por todo ese trabajo y esa meditación que le han dedicado a esto. Yo creo que hay ciertos aspectos constitucionales emocionantes y únicos. Primero, su amplitud. Segundo, que incluye mecanismos para hacer cumplir. Y tercero, está basado en principios fundamentales de la gobernanza ambiental. Brevemente, en mis 10 o 12 minutos, quiero hablar de cada uno de estos temas. Por eso es que Luke ya ha mencionado este punto, que esto es un tratamiento muy comprensivo, únicamente comprensivo de los derechos y deberes constitucionales. La única que se medio asemeja la hemos visto en algunos de las provisiones remediales de decisiones judiciales de India y Bangladesh, que tienen consideraciones similares del rango diverso de obligaciones y derechos, pero no hay ningún texto constitucional que realmente ha llegado tan lejos. Por ejemplo, en el campo de la conservación de la naturaleza, vemos derechos y obligaciones relacionados con especies en peligro, específicamente determinados animales, agua, aire, clima, glaciares, montañas, y puedo seguir y seguir. En los derechos de la naturaleza, en este tratamiento, vemos específicamente el derecho a la restauración. Y esto realmente es crítico y nuevamente nos muestra cómo saben de ecología en este borrador. No estamos legislando para simplemente estamos basados en unas realidades ecológicas y obviamente una de las realidades más abrumadoras de nuestra era actual es la realidad de la degradación ambiental que existe en este momento, que tantos de nuestros sistemas clave necesitan ayuda. Tantos de los sistemas de soporte vital para nuestras comunidades y la naturaleza y los países necesitan, hay que restablecerlos. Realmente es muy alentador ver en referencias explícitas y específicas al derecho a la restauración. También en este tema de la amplitud, la comprensividad de esto en el derecho de las provisiones de los derechos humanos, en primero que todo, es una fórmula muy equilibrada. Es muy común la idea de un entorno ecológicamente sano y equilibrado. En las constituciones de Jim y Erin Daly ven muchas de las fórmulas de países que han descrito como este derecho en términos de entorno seguro, un entorno limpio. Algunos países hablan específicamente de la sostenibilidad, como mencionó Jim, pero esta fórmula de económicamente balanceado y saludable es una de las mejores, porque realmente desglosa esa dicotomía entre el ecocentrismo y el antropocentrismo. Primero, estoy totalmente de acuerdo con Dominique, esto es una constitución singularmente ecocéntrica, pero también me interesa la idea de que está surgiendo, es que tal vez esas divisiones puedan ser desbaratadas. Un entendimiento científico de nuestro propio autointerés tiene que incluir los intereses y necesidades de la naturaleza porque realmente no hay separación biofísica entre los dos. Entonces, cuando vemos saludable y ecológicamente balanceado, implica tanto un entorno que es saludable para los humanos como un entorno que sea
saludable por derecho propio. La idea del equilibrio también probablemente es críticamente un concepto crítico, ecológicamente crítico que necesitamos aceptar y avanzar. Esta amplitud realmente es inspiradora y me puedo decir, yo creo que puede ser supremamente útil para los jueces a medida que estos asuntos llegan a los tribunales. Sé que llegarán a los tribunales, incluso en países como el propio, que no tienen el beneficio de ningún derecho explícito ambiental, el litigio sigue llegando y lo vamos a ver a cada vez más. Es muy útil para este tipo de cosas en los tribunales. Puedo hablar una hora sobre la amplitud y comprensibilidad de este borrador, pero como no tengo tiempo, voy a pasar a mencionar los dos puntos brevemente. Uno, la inclusión de mecanismos para hacer cumplir las normas. Ya lo hizo una gran labor en esto. ¿Cuáles son? Tenemos un defensor que tendrá el poder para enjuiciar por las violaciones contra la naturaleza y los derechos humanos y derechos ambientales. Y yo creo que esto es simplemente una idea fantástica. Y repito, tenemos precedentes para ambos en diversos países del mundo. Y quiero mencionar que probablemente es algo obvio que las provisiones constitucionales solamente sirven tanto como lo hagan cumplir. Entonces, cualquier cosa que pueda hacer dentro del texto constitucional para avanzar el camino para la implementación ya sobre el terreno es supremamente valioso. La inclusión de estos muy meditados mecanismos para implementar esta exigencia es muy importante. Además de incluir una defensoría, es importante que el, el derecho social lo pueda permitir a cualquier persona plantear, hacer demandas por asuntos ambientales. Lo hemos visto en la ley americana y en varios provisiones constitucionales en América Latina y ha sido realmente muy importante para empoderar a la sociedad civil para realmente implementar estas provisiones importantes. Y por último, en tercer lugar, esta constitución se basa en principios clave muy conocidos de gobernanza ambiental. Y puedo señalarles muchísimas provisiones que lo demuestran, pero quiero leer tal vez los más explícitos, que es el artículo 128, que dice que los principios para la protección de la naturaleza y del ambiente son al menos los de la progresividad, precaución, prevención, justicia ambiental, solidaridad intergeneracional, responsabilidad y acción climática justa. Estos son los principios comprobados de la gobernanza ambiental que se reflejan en los tratados internacionales y también legislación doméstica. Los principios que hemos aprendido durante los últimos 50 años que se necesitan para lograr una protección ambiental efectiva. A ver si me dan más un minuto más. A ver, entonces, la progresividad es un principio que se llama no regresión en diversos entornos constitucionales que dice, dada la naturaleza de la crisis ecológica, la protección ambiental no puede erosionarse, no se puede echar para atrás. La protección que tenga establecida ahora tiene que ser la progresividad, vamos más lejos. De hecho, la protección ambiental tiene que mejorar esos mecanismos muy progresivos, muy emocionante. Ese principio que lo hayan incluido. La precaución, podemos hablar de semanas sobre la precaución, pero esto se reduce a la idea es que mejor prevenir que curar. Casi siempre sucede en las circunstancias ambientales, nosotros tomamos el, el, la ruta más segura. Erramos por prevención para cualquier derecho o necesidad ambiental, cualquier provisión ambiental. La prevención está muy relacionada con la precaución. La justicia ambiental, se me acabó el tiempo. Bueno, voy a decirlo simplemente. Vivimos en un momento muy desafiante en la historia y no hay duda de que si queremos estabilizar el sistema de la Tierra, que
tienen que sostener estos humanos en el tiempo. Tenemos que tomar medidas profundas para proteger y establecer los ecosistemas. Afortunadamente, felizmente, estamos en el ápice de la importancia de todos los miembros de la comunidad, la centralidad, la igualdad, la equidad. Entonces, a medida que vamos a sistemas de vida más sostenibles, podemos hacerlos de que aumenta muchísimo la justicia, la igualdad, la equidad, la oportunidad que todos los miembros de nuestra comunidad tengan vidas saludables, sanas y felices. Esa es una de las ideas de la justicia ambiental. Ese dar ambientes, beneficios ambientales a todos, especialmente como estamos haciendo la transición a la solidaridad. Es muy importante que lo hagamos de una manera que fortalezca la solidaridad social en vez de debilitarla. Voy a dejarlo aquí, hay mucho más para decir, pero esperaremos a las preguntas. Felicitaciones sobre este borrador, no importa para dónde vaya desde aquí. Ha sido una contribución crítica a nuestro entendimiento colectivo de lo que pueden hacer las constituciones sobre la sociedad, sobre la sostenibilidad ecológica y natural. Muchas gracias, Linda, por tus palabras. Muy interesante escuchar lo que tienes que decir. Ahora vamos a pasar a las preguntas y hay algunas en el chat, pero también le voy a dar la palabra a Domingo Lovera, que tiene una pregunta, y luego voy a traer las otras preguntas y algunas de las mías. Domingo, por favor, puedes ya intervenir. Gracias, Dominique. Gracias, Linda y Jimmy Luke, por tus palabras sobre las provisiones ambientales de la propuesta. Yo puedo menos que estremecerme cuando hablabas de las provisiones, sabes que estas provisiones han causado debates acaloradísimos en nuestra comunidad sobre su importancia, su relevancia y el impacto que van a tener estas provisiones. Al mismo tiempo, como terminó, estamos viviendo un momento crítico, obviamente en Chile y también en el resto del mundo, sobre la degradación del planeta, del medio ambiente y de los distintos sistemas de apoyo vital. Y estas provisiones vienen en un momento muy oportuno y, como decías, esto puede darnos un ejemplo clave para el resto de los países en lo que se refiere a la asunto constitucional político más importante que tenemos para los próximos años. Acabo de poner en el chat eh, un artículo transitorio que puede ser útil para resolver las preguntas que ustedes están viendo. Simplemente ustedes pueden mirarlos porque manda al presidente la tarea de presentar una propuesta de ley, pero también para reunir una comisión sobre transición ecológica. Entonces, conformada por sociedad civil, académicos y demás, y debe elaborar la base para esta transición ecológica. Se los dejo para que ustedes puedan reflexionar sobre esa provisión transitoria cuando llegue a ser aprobada la Constitución. Gracias, Domingo. Muy bueno que hayas hecho eso, tener esta provisión transitoria. Antes de darle la palabra a los panelistas, voy a leer estas dos preguntas que vienen por el chat. Voy a darles una pequeña explicación para que los panelistas entiendan una de las preguntas. Una de las preguntas es, en otras partes del mundo hay derechos del agua como en Chile. ¿Las hay? Esta pregunta hay que explicarla porque en caso de que no entiendan el sistema que tenemos en Chile, los derechos de agua. En la Constitución actual, la Constitución garantiza la propiedad privada sobre los derechos del agua. Eso es algo que ha sido
muy discutido en estos últimos años y décadas en Chile, y la propuesta de la nueva Constitución elimina estas propiedad privada de los derechos del agua y dice específicamente que no se, hay una autorización para el uso del agua y que los derechos de la propiedad no se pueden asignar para autorizar el uso de derechos o de bienes naturales comunes que son inapropiables. Y estos son específicamente el agua, los derechos del agua. Podrían ser otros, pero pueden haber otros. Los derechos específicamente son los del agua. El texto también establece el derecho humano al agua y a la sanidad. Esas dos son las previsiones que tienen que tenerse en cuenta para poder tener un entendimiento de lo que significa esta pregunta. Si hay alguna otra parte del mundo donde exista el derecho al agua. Y la otra pregunta del público se refiere a algo que el profesor Collins menciona. Y dice, el profesor dice la amplitud de las provisiones en este borrador de constitución ecocéntrico que consideran los panelistas pueden ser posibles retos para la implementación si se aprueba este borrador. Y las provisiones transicionales tienen en cuenta algunas de las preocupaciones sobre la implementación. Sobre la última pregunta también, además de las provisiones que compartió Domingo en el chat, hay otras provisiones transicionales sobre los recursos ambientales y naturales que básicamente definen un cronograma, mm, el tiempo que tiene el Congreso para aprobar legislación, para implementar determinados derechos o determinadas instituciones. Entonces, hay algunas, pues, no creo que sea posible compartir esto en su totalidad, pero hay algunos cronogramas para esta implementación. Y también yo quisiera hacer una pregunta a todos ustedes, a quien quiera responderla, que se refiere a esto que ustedes mencionaron, esta posibilidad de que cualquiera pueda hacer un reclamo ambiental de sus derechos ambientales o naturales. Y eso ha sido criticado porque puede promover más litigios. Eso sería un problema para los tribunales que ya tienen demasiados casos. Si eso no sería haría imposible manejar otros litigios ambientales que se presenten si esta provisión tan general se aprueba. Estos son algunas de las preguntas que ustedes podrían analizar para sus propios comentarios. Pueden decir cualquier otra cosa que no hayan podido decir antes y tenemos algunos minutos para que cada uno de ustedes haga sus comentarios sobre estos temas y cualquier otra cosa que quieran decir. Comencemos con Jimmy nuevamente. Jimmy, te doy la palabra. Gracias, gracias por las preguntas. Voy a tomar esto en derecho. Hay constituciones que establecen el derecho al agua y a la sanidad. Esto, hay un apéndice en el libro que Aaron Dale y yo escribimos sobre constitucionalismo ambiental y global que aparece en estos países. Pueden encontrar más al respecto allí. Pero el derecho al agua y el agua se mencionan más de 300 veces en las constituciones de todo el mundo. El derecho al agua específicamente garantiza, según recuerdo yo, al menos 14 de esos países, incluyendo Sudáfrica, como de los primeros ejemplos. Un caso principal en esos casos es el de Mazablupo, que aplica la realización progresiva al derecho al agua en ese país. Entonces, eso es solo un ejemplo que, y seguro que lo tienen más ejemplos. En segundo lugar, sobre los derechos de la propiedad y los derechos del agua, sobre el agua.
lo que podríamos llamar jerarquía constitucional. Eh, Algunos derechos son principales y secundarios otros. En la visión prevalente en todo el mundo, en la ley constitucionaria, es que los derechos de propiedad han tenido más jerarquía que los derechos del agua. Obviamente, constitucionalmente eso se puede cambiar, eso se puede modificar. Y así que yo recuerde, no recuerdo de algún ejemplo de países que hayan cambiado eso. Sé que en Estados Unidos hay algunas provisiones constitucionales que hacen eso. California tiene el derecho al agua, por ejemplo, en su constitución. Es una provisión relativamente reciente. Hay que ver qué tan cómo afecta los otros derechos de la propiedad. Pero los derechos de la propiedad por lo general son como los principales derechos en la pirámide. Y por último, pregunta difícil sobre la implementación. Así es que oí la pregunta de Dominique, ¿qué hacer con estas provisiones? ¿Cómo saber si funcionan o no? Las observaciones de Luke y Linda sobre cómo las provisiones constitucionales solamente son tan válidas como se puedan hacer cumplir. Eso sigue por verse con estas provisiones para Chile, pero lo que diferencia la propuesta chilena de muchos, si no la mayoría de los sistemas del mundo en nivel nacional y subnacional, es que hay mecanismos para hacer cumplir. Uno es esta comisión sobre transición ecológica, pero parece, pero hay que investigar mecanismos legislatorios constitucionales. Y lo segundo es ese protector que tiene el deber constitucional de invocar e involucrar los derechos ambientales y de la naturaleza y otros derechos. Entonces, el tiempo lo dirá. Es una propuesta de constitución única y será una prueba de estas provisiones, pero parece que tiene mecanismos establecidos para que la implementación sea mucho más probable. Siento mucho por haberme pasado el tiempo. Gracias, Jimmy. Y Luke, gracias sobre el tema de los derechos al agua. Lo que se ha dicho, quiero llamar la atención al artículo 143. Yo creo que también es muy importante esta provisión que es sobre el manejo integral de las aguas. Mi idea es que simplemente da un resumen del marco acuático de la Unión Europea, porque antes de esa directriz, en el 2001, antes de eso, había directrices específicas sobre calidad del agua, sobre la cantidad del agua, pero no había un abordaje integrado. Esa directriz de la Unión Europea más o menos obliga a los Estados miembros, lo que está escrito en el artículo 140, o por ejemplo, para la implementación de esa directriz. Yo estuve involucrado hace 20 años en la redacción de la legislación para Bélgica y tenemos estos lechos de los ríos, las cuencas de los ríos, y eso hay que, las tenemos que proteger. Y eso puede ser una buena idea según lo que ustedes están proponiendo. El monopolio de esta Agencia Nacional del Agua, yo creo que mirando la situación tenemos en la Unión Europea, creo que en la mayoría de los Estados miembros, si hablamos de ofrecer agua potable,
la mayoría de los Estados miembros, podría ser algo diferente en la Reino Unido. Es la competencia de las autoridades públicas. Como tenemos purificación del agua, esa podríamos tener sistemas con instituciones mixtas. Tenemos Estados miembros donde solamente es público y tenemos instituciones donde es mixto, donde hay participación del sector privado en esos organismos, pero en mi país, por ejemplo, durante algún tiempo hemos tenido un sistema mixto, principalmente público, pero inversión en capital privado. Y esto ha cambiado. Ahora es 100% público nuevamente. Entonces parece que está caminado en la misma dirección. Digamos que a nivel de las constituciones, yo no creo que en la Unión Europea tengamos, o doméstica, ninguna constitución doméstica que hayamos desarrollado el mismo nivel de detalle que se propone aquí en el artículo 144. Y tal vez el otro aspecto, creo que el artículo 119, el párrafo 1 y el párrafo 8, estipulan que hay una acción popular, como se ha dicho ya, la posibilidad de que el defensor eh, em, lleve un caso a los tribunales. En algunos de los países hay algunas excepciones, pero por ejemplo, en Portugal, la constitución portuguesa también establece, tiene una acción popular, pero esto no ha llevado a una sobrecarga de los tribunales, de manera que la impresión tal vez sea cuando no hay problema legal, obviamente pensamos introducir un caso legal, un esfuerzo importante, también se involucra al, al pago de dinero por abogados y demás. Entonces la importancia, la impresión es que esto de por sí solamente llegan los casos graves a los tribunales y esto no está llevando a una sobrecarga del sistema de justicia. Digamos, esa es la experiencia que hemos tenido en Europa. Y yo creo que podríamos esperar una situación similar en Chile si esas provisiones se adoptan. Gracias. Muchas gracias, Luke. Linda. Por cuestión de tiempo voy a comentar sobre los segundo y el tercer puntos. Creo que la pregunta del agua ya se ha mencionado bien. Los retos en la documentación. Yo creo que lo primero que podemos pensar en la implementación es en dos categorías. Hay retos internos, los que podemos ver que son inherentes en el texto, y otros externos para la implementación. En la primera categoría vemos que hay algunas constituciones alrededor del mundo que han establecido sus derechos humanos y ambientales en una parte que no se puede hacer cumplir. Una aspiración y eso realmente no tiene esperanza. Eso es un reto interno. Este borrador internamente es casi tan larga como la Constitución, no solamente porque crea una infraestructura muy importante para el cumplimiento, sino también porque tiene conceptualmente, es muy fuerte. Por ejemplo,
Los estudiosos de la ley ecológica han dicho que una de las razones por las cuales la legislación ambiental ha fracasado en algunos aspectos importantes, ha tenido éxito en otros, pero una de las por las cuales no ha producido sostenibilidad global es que se ha concebido como un área separada de la ley que opera por el margen y supuestamente debe corregir problemas incorporados en la naturaleza de la economía y de los sistemas políticos. Entonces, lo que hacen los teóricos de la legislación ambiental, es que lo que necesitamos es, si queremos sostener nuestras comunidades humanas, es internalizar las condiciones ecológicas en todas las formas de la ley y más importantemente la ley de propiedad. Y esto lo vemos, es restricciones, limitaciones a las propiedades. Está muy bien equipada para hacer el trabajo que se espera que haga. En términos del borrador en sí, yo creo, pues no se me ocurre nada más que pudiera haberse hecho para vencer los retos inevitables que van a surgir eh, para implementar alguna provisión constitucional. Hablamos entonces ahora de los retos eh, externos. Obviamente estos son múltiples y son abrumadores. Si el reto de crear la sostenibilidad en un sistema capitalista global que no se basa en las realidades ecológicas y obviamente va a ser un desafío, es un reto implementar esto. Sin embargo, ¿qué alternativa hay? También es un reto simplemente ver el ambiente en problemas y los sistemas vitales que se requieren para esto. Y vimos esto con anécdotas de inquietud social que fue el resultado de la distribución inequitativa del agua. A medida que implementemos esto, podemos aprender de manera colectiva cuáles son los motores económicos y ambientales. Son interdependientes. Si tomamos este derecho único, de derecho al aire limpio, es muy singular en esta Constitución. Se han dicho como 7 millones de personas mueren prematuramente a nivel mundial todos los años como resultado de la contaminación. Imaginen la productividad, de seguridad, costos de gastos sociales y demás. Esto es algo que hemos visto éxitos en todo el mundo. A medida que limpiamos la contaminación del aire, vemos un beneficio económico enorme. Entonces, a medida que estas provisiones se van implementando, yo creo que incluso la propia economía se dará cuenta de que la regulación ecológica, la sostenibilidad no es el enemigo, es un prerequisito para el, el progreso ambiental. Y francamente, quiero reconocerlo, cuando uno tiene una constitución pionera como esta, hay el reto de la cooperación internacional. No hay duda de que para poder realizar plenamente la visión de esta constitución, vamos a necesitar al mismo tiempo ver una evolución de la conciencia global mundial y una cooperación internacional efectiva, porque muchos de estos problemas no se pueden manejar solos. Sin embargo, también tenemos una gran historial de ver cómo diferentes países experimentan con la constitución ambiental y vemos un gran juicio de la India que habla referencia a los derechos ambientales en Nueva Zelanda, en Ecuador, y sabemos que estamos en un mercado global en términos constitucionales. Entonces, creo que esta constitución sí lo hace más probable que haya progreso en el mundo para llevar a esta cooperación internacional que se requiere indispensablemente para lograr una sostenibilidad. Gracias, Linda, también por ese último comentario. Es muy interesante ver, obviamente, esto significará eh, debate y cooperación internacionales si este texto se aprueba. Tengo algunos minutos más
Y quisiera preguntarles algo más, a ver qué opinan. Eh, Se ha sostenido que esta nueva categoría de bienes comunes naturales, yo quisiera saber si, ¿qué opinan ustedes sobre esta nueva categoría o concepto legal? Si lo han visto en algún otro sitio o si el alcance de este concepto legal fue algo que nuevo en esta propuesta. En mi experiencia, para mí esto es algo nuevo, en el debate legal al menos, y este concepto tendrá que ser interpretado y desarrollado en las legislaciones y las decisiones públicas. No sé si alguno de ustedes quiere comentar al respecto o si también quieren decir alguna otra cosa fuera de ese comentario sobre mi pregunta. Si alguno de ustedes quiere hablar sobre esto, simplemente háganlo. Bueno, puedo intervenir aquí. El concepto de propiedad común tiene una base en el derecho constitucional. Ah, Ahora hemos visto que los estudiosos realmente ponen en expansión muy interesante sobre esa idea. Y recomiendo el libro La ecología de la ley, que habla mucho más sobre la propiedad común, de uso común. Yo creo que eso de derecho común es algo inevitable como concepto legal, porque eso, si queremos que los abogados, los constitucionalistas tengan un papel para preservar la sociedad humana, la ley tiene que ser conocer de la ecología. Y la realidad es que ustedes saben, casi cualquier sistema terrícola que podamos pensar, o todos son de propiedad común, todos somos comunes, la atmósfera es común, el océano es común. Entonces, obviamente será difícil porque es que no hemos visto la codificación de las propiedades comunes en muchos países y nunca lo hemos visto en este tipo de escala. Pero me parece que es un experimento que vale la pena porque es necesario traer la ley constitucional, ponerla en línea con la realidad ecológica. Desde la ah, perspectiva de la legislación civil, la ley napoleónica también tenía esto, derecho de los comunes, y se puede encontrar en la definición. Yo no estoy seguro, pero que probablemente eh, en el derecho civil de Chile se encuentra también algunos bienes son o no pueden ser apropiados, el uso es común para todos y la ley pública está organizando cómo se puede utilizar esto. Eh, el sentido de la propiedad común. Yo tengo la impresión de que el artículo 134 va un poquito más lejos que esta de los bienes comunes mm, mm, naturales. Tenemos algunas provisiones adicionales, por ejemplo, el deber del Estado de proteger es uno, sí, tenemos, eh, si nadie lo cuida, eh, entonces habrá un agotamiento. Entonces, veo como una lección moral, como una versión moderna, ecológicamente interpretada de la provisión sobre la corte, sobre la ley napoleónica. Permíteme agregar algo. También tiene sus ecos de la doctrina de la protección del público, que data de la época romana. Y yo creo que ustedes han escrito al respecto. Mirando a esto, es que la idea de constitucionalizar la propiedad común creo que es algo singular. Y me corrigen si me equivoco, pero la idea de
de la confianza o del derecho de protección pública del gobierno como protectora de los bienes públicos, algo que aparece en constituciones de unos 24 países en el mundo y luego a nivel subnacional en constituciones o provisiones constitucionales de prácticamente todos los estados del Brasil, todos los estados de Alemania y uno en Estados Unidos, Pensilvania. Entonces, no es lo mismo, pero una idea relacionada. Muchas gracias a todos ustedes por esta muy interesante discusión y el panel. Me siento honrada de haber compartido el panel con todos ustedes. Realmente es interesante escuchar lo que piensan sobre estas provisiones y me parece que es muy, como dije, Linda, estamos viviendo en un momento muy interesante y en Chile especialmente tenemos esta oportunidad y creo que es interesante discutirlo y conocer qué piensan los demás sobre este texto y estas propuestas de la Constitución que tenemos en Chile para poder tener una mirada más distante de lo que estamos haciendo aquí. Ha sido interesante escucharlo y me parece que debemos terminar ya. Voy a darle la palabra a Ken. Muchas gracias nuevamente a todos por estas interesantes discusiones. Gracias, Dominique. Una labor maravillosa de moderación. Jimmy, Domingo, siempre. Esto fue sumamente ilustrativo. Me siento como el malo por terminar aquí, pero no queremos abusar de los panelistas. Yo quiero recordarles a los que están escuchando que el vídeo en inglés y en español estará disponible a más tardar mañana. Ojalá esta noche. Vamos a ver cómo funciona el proceso de edición. Está disponible en cccacanadá.com. Entonces siéntanse en libertad de verlo y de distribuirlo ampliamente en sus redes. Ciertamente les agradecemos a los que organizamos el evento y que merece la pena que lo vean más personas, especialmente en Chile. Con estas palabras quiero recordarles a todos que regresaremos nuevamente el miércoles a las 10 con nuestro cuarto programa en la serie de poner la Constitución chilena propuesta en contexto internacional con expertos internacionales para hablar de derechos de la mujer y estos expertos vienen de Chile, de España, de Canadá y de Colombia. Y con esto espero que se puedan unir a nosotros y si quieren ponerse en nuestra lista de correo, lo pueden ver en canadá.com. Hemos estado muy ocupados los últimos años. Esperamos que se unan ustedes. Muchas gracias, Domingo, por toda la colaboración tan amplia y esperamos reunirnos nuevamente sobre el ambiente esto no es la final de este tema. Para reunirnos sobre otros temas que nos parecen críticos para Canadá, para la región y para el mundo. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Que tengan una buena tarde. Gracias a todos.